continuación les dejo la segunda parte de las cápsulas o cortes imagenológicos de miembro inferior. A continuación tenemos un corte a nivel aproximadamente del tercio medio, tercio distal, ya más cerca del tercio medio de muslo, ya van a saber por qué. Y tenemos que primero orientarnos en el espacio. Si yo hago una línea media, imaginaria, ¿cierto? Vamos a encontrar que el fémur se va a desplazar hacia un lado más que el otro. El fémur siempre se desplaza más hacia el compartimento anterior. Por ende, si yo hago una línea media imaginaria, inmediatamente voy a saber que este es el compartimento anterior y por ende este es el compartimento posterior. Ahora, ¿qué es medial, qué es lateral? Hacemos otra línea imaginaria, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos y estructuras vasculares, ¿cierto? Van a estar siempre hacia el lado medial por temas de protección. Hacia el lado lateral, fíjense que no vemos absolutamente nada. Por lo tanto, hablamos de un compartimento ya anterior, hablamos de un compartimento, ¿cierto? Medial y hablamos de un compartimento posterior de muslo. Partamos por el compartimento anterior, pero antes de eso, el número uno corresponde a lo que se encuentra dentro de la cavidad medular, y en este caso es la médula ósea amarilla, que es grasa, por eso se ve blanca. Y el número 2 es el tejido compacto de este hueso femoral. Vámonos ahora sí a los músculos y al detalle. Bordeando o rodeando a la cara anterior de la diáfisis del fémur, en el número 5 tenemos a lo que es el músculo vasto intermedio, el músculo más profundo del cuádriceps, y superficialmente en número 3 tenemos al músculo recto femoral, el único del cuádriceps que es biarticular. ¿Qué quiere decir esto? Que cruza la articulación de cadera y también la articulación de rodilla. Si esto es el lado medial, tenemos el número 6 el vasto medial y el número 4 el vasto lateral. El cuádriceps, bien, es inervado por el nervio femoral y su principal acción es la de extender la articulación de rodilla. Y si hablamos de su cabeza en específico del recto femoral, como cruza la articulación de cadera, va a flectarla, ayudando al principal flexor de cadera que era el psoas ilíaco. Tenemos 1, 2, 3, 4 músculos y agregado a este tenemos un quinto músculo que vendría siendo, ¿cierto?, el sartorio, que ya lo vimos en las cápsulas anteriores, que también está dentro de este compartimento y también va a estar inervado por ende al nervio femoral. En un corte más distal podríamos ubicar a el siguiente músculo de este compartimento, que es el músculo articular de la rodilla, pero en este caso no lo vamos a ver. Pasamos al siguiente compartimento, ya compartimento medial, y esto lo sabemos porque vemos los vasos sanguíneos. En el número 13, y muy cercano a lo que era el sartorio, tenemos al músculo grácil. El grácil antiguamente se denominaba recto interno, porque la verdad es que tiene una trayectoria bastante vertical, bastante recta, por la cara interna o medial del muslo. Hoy día se llama grácil y se encuentra cada vez, y a medida que más distal lo hacemos, cada vez se encuentra más cerca del sartorio porque también se va a insertar junto al sartorio y al semitendinoso en la pata de ganso. Entonces 13 vendría siendo el grácil y el número 9 es un aductor que por ser un tercio medio, bien, es principalmente aductor mayor, pero se puede estar acá entrecruzando con fibras del aductor largo. Pero en sí esto vendría siendo aductor mayor. Pasemos al compartimento posterior. Tenemos en número 12 semimembranoso. Sabemos que es semimembranoso, ¿cierto? Porque es más profundo que el 11, que es el semitendinoso. Y a su vez, este semitendinoso que está en 11 siempre está acompañando a lo que es el bíceps femoral. Pero este número 10 es la cabeza larga del bíceps femoral, porque la corta, acá está sin número, aparece ahí, llegando y profundizándose hasta llegar a la línea áspera. Por lo tanto, tenemos compartimento posterior inervado por el nervio isquiático. ¿Dónde está ese nervio? El número 14 es el nervio isquiático. Bien, compartimento medial inervados por el nervio obturador y compartimento anterior inervados por el nervio femoral. Vamos viendo algunas estructuras neurovasculares. Número 8 está el VAN o vena y arteria femoral o vasos femorales, bien, debajo del sartorio en el canal subsartorial, porque están debajo,
bajo el sartorio. Y el número 15 también son vasos femorales profundos, es decir, arteria y vena femorales profundas. En el número 14, nuevamente el nervio isquiático. Pasemos al siguiente corte. Primero que todo, nuevamente lo que les acabo de enseñar, ubiquémonos espacialmente. Si yo hago una línea media, el fémur siempre se va a desplazar hacia el compartimento anterior, por ende esto es anterior, esto es posterior, ¿cierto? Y finalmente, como acá aparecen los vasos sanguíneos, bien, esto vendría siendo medial y lateral. Reconozcamos las estructuras que son muy similares, pero acá tenemos la consideración que esto es un corte un poco más distal que el anterior. ¿Cómo sabemos? Porque acá está el recto femoral con su masa muscular y acá está el recto femoral ya con una pequeña masa muscular casi formando su tendón. Estamos en un tercio casi distal. ¿Qué tenemos acá? En la superficie de la anterior de la diáfisis del fémur, vasto intermedio, superficial a este el recto femoral, vasto lateral y un tremendo vasto medial. Recuerden que el vasto lateral lo vimos en el primer corte imagenológico de la cápsula anterior. Vimos que el vasto lateral es más proximal y el vasto medial es mucho más prominente a nivel distal. Acá, dentro de este mismo compartimento, tenemos al sartorio y dejamos de contar acá, por ende, estos van a extender, ¿cierto?, la rodilla, el cuádriceps, y van a estar inervados por el nervio femoral. Hablamos de que esto es medial, por ende, muy cercano al sartorio y posterior va a estar el músculo grácil y acá el aductor mayor por el tercio distal. Ya acá aductor largo ya no lo vemos, solamente vamos a ver aductor mayor porque sabemos que el recto femoral ya está convirtiéndose en un tendón, estamos cerca de la rodilla, por lo tanto solamente el aductor que va a llegar es el mayor. Y pasamos ya a lo que es el compartimento posterior, hablando de que el que llega más profundo de los dos semis es el semimembranoso, semitendinoso que acompaña a la cabeza larga del bíceps y la cabeza corta del bíceps que se profundiza para llegar a la línea áspera. Profundo a los isquiotibiales tenemos al nervio isquiático acompañado de los vasos posteriores. Luego tenemos acá en el canal subsartorial, ¿cierto?, los vasos femorales, vena y arteria femorales, y acá lo que es la vena safena mayor, que también aparecía en este corte que no estaba acá enumerado. Finalmente un corte anatómico para ir asociando un poco esto. Nuevamente hacemos la línea imaginaria. Nuevamente este es el compartimento anterior. Esto es medial, esto es lateral y finalmente posterior. Tenemos recto femoral, tenemos vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral. Posterior al vasto medial, ¿cierto? Tenemos en el mismo compartimento al sartorio y tenemos el compartimento anterior. Luego en el compartimento medial, muy cerca y posterior al sartorio, vamos a tener al grácil y al aductor mayor. Acá puede, porque estamos viendo vientre muscular del recto femoral, puede que veamos y se está entrecruzando un poco lo que es el vientre del aductor mayor, que es más profundo, con algunas fibras del aductor largo. Nos vamos al compartimento posterior, ¿cierto? El que se profundiza más es el semimembranoso, ya el que está acompañando acá al bíceps femoral cabeza larga es el semitendinoso, bíceps cabeza larga y bíceps femoral cabeza corta profundizándose hacia la línea áspera. Estructuras vasculares y nerviosas, nervio isquiático, vasos femorales profundos, vasos femorales y la vena safena mayor.